Los postreros días estaríamos viviendo tiempos peligrosos y yo creo que estamos viviendo tiempos finales. ¿Cuántos lo creen conmigo? Estamos viviendo ya los tiempos finales. Y la pregunta que hemos venido respondiendo, pues no es simplemente saber o entender que estamos viviendo los tiempos finales, sino cómo enfrentarlos. ¿Cómo vamos a enfrentar los tiempos finales que estamos viviendo? Porque déjeme decirle que el día de hoy, tristemente, hay mucho letargo espiritual en la iglesia alrededor del mundo. La iglesia de Jesucristo está como, el letargo físico es como cuando una persona está entre despierta y dormida, en una somnolencia. Pero también en los cristianos se está viendo mucha somnolencia espiritual. Están como que medio despiertos y luego entre dormidos y despiertos, más dormidos que despiertos, cuando todavía hay mucha gente alrededor del mundo que no conoce del Señor. Pero que Jesús dijo que nosotros seríamos la luz de este mundo y la sal de la tierra. Pero resulta que los que somos la luz del mundo estamos dormidos, la lámpara está apagada, la luz está así como en penumbra, ¿verdad? Espero que no sea el caso de alguno de ustedes, pero hermanos, estos mensajes que hemos estado compartiendo, lejos de aterrorizarnos o atemorizarnos, nos deben de poner en expectativa, en alerta, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores viene pronto, y viene por una iglesia santa, por una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Y Él nos está puliendo, Él nos está perfeccionando, Él perfecciona su obra y cumple siempre su propósito en nosotros. La Biblia dice que Él cumplirá su propósito en mí y también en ti, ¿verdad? Así que en la Biblia encontramos el término, o hablando acerca de la palabra de Dios, la encontramos en la Biblia con diferentes nombres. Por ejemplo, en la Biblia encontramos que la palabra es como fuego. Jeremías dijo que la palabra es como fuego purificador. ¿Cómo es la palabra? Como fuego, porque la palabra purifica. Pero también el mismo Jeremías, en el capítulo 23, él dijo que la palabra de Dios es como un martillo, ¿sí? Pero un martillo que quebranta yugos, un martillo que quebranta moldes religiosos, pero un martillo también que quebranta conductas, que quebranta pecados. Entonces mire cómo tiene sentido la figura que los personajes de la Biblia le dan a la palabra: fuego y martillo. Fuego que consume, que pulveriza, fuego que purifica. El fuego purifica. ¿Sí sabían ustedes que el oro no se prueba con agua, verdad que no? El oro se prueba con fuego, y de esa manera se purifica. La Biblia habla también en el Salmo 119, en el versículo 105, dice que la palabra de Dios es como una lámpara que alumbra en medio de tanta oscuridad en la que nos tocó vivir. Hay muchas tinieblas a nuestro alrededor, ¿verdad? Pero la palabra alumbra nuestro caminar para que caminemos seguros. Por eso hay que buscar la palabra, hay que escudriñar la palabra, hay que escarbar, hay que profundizar, hay que cavar profundo para poder tener un entendimiento claro de lo que Dios nos quiere hablar al corazón. Por eso es que el salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi caminar. El apóstol Pablo también, en Efesios capítulo 6 versículo 17, él dijo que la palabra es como una espada, pero una espada de dos filos, ¿verdad? Por eso es que él dijo, hablando de la armadura de Dios en una guerra espiritual que los cristianos estamos librando todos los días: pónganse toda la armadura de Dios.
y todos los elementos que menciona el apóstol Pablo acerca de la armadura de Dios, los instrumentos, muchos son instrumentos de defensiva y hay uno solo que es de ofensiva. ¿Cuál es ese elemento? La palabra del Espíritu, ¿sí? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que es bueno estar atentos a lo que dice Dios en su palabra. Son sus dichos, son sus mandamientos. La palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es recta, la palabra de Dios alumbra el entendimiento. Pero déjenme decirles que también la palabra de Dios es como una trompeta. Como una trompeta que suena, ¿sí? Y la trompeta que suena debe de dar un sonido cierto, no un sonido incierto, ¿verdad? Es decir, el sonido que debe de dar la trompeta debe de ir en la nota adecuada. Y Dios, cuando toca la trompeta simbolizando su palabra, siempre dará la nota adecuada que sus hijos necesitamos escuchar. ¿Sí lo entiende? ¿Sí lo entiende así? Yo voy a hablarles en esta tarde acerca de el toque de la trompeta de Dios. Tocad trompeta. Ese es el título que le he puesto. En medio de estos tiempos finales, lo que usted y yo debemos hacer para enfrentar estos tiempos finales es poner atención al sonido de la trompeta. ¿Sí? Entendiendo que la trompeta es la palabra de Dios, la voz de Dios hablando al corazón. Así que quiero pedirle por favor que me acompañe al libro del profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 1. Joel capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tiene? Joel capítulo 2, versículo 1. Dice así la escritura: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Acuérdese que yo les dije que en el Antiguo Testamento, cuando los profetas hablaban y decían así dice el Señor, era Dios mismo hablando. Y Dios en este caso está hablando a través del profeta Joel. Dios mismo nos está diciendo: tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Versículo 2: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta tarde. Yo quiero pedirle por favor que, si es tan amable de ponerse de pie un momento, deje su Biblia ahí a un lado. Y quiero pedirle que de una manera simbólica usted pudiera poner aquí su mano en su corazón y en sus propias palabras usted dígale al Señor lo que usted desea aquí en su corazón. El deseo de nuestro corazón después de haberlo alabado y adorado es ser instruidos con su palabra. Señor, aquí estamos en este lugar. Tú nos has ministrado con tu palabra, Señor. Nos has ministrado a través de estos días con el consejo de tu palabra. Hoy estamos aquí, Señor, te hemos adorado, te hemos exaltado, lo hemos hecho con nuestros cantos que hemos aprendido, Señor, y que expresan tu palabra, pero también expresan lo que hay en nuestro corazón. Ahora nuestro corazón está dispuesto, está como esa tierra ya preparada, Señor. El terreno ha sido preparado por la alabanza, la adoración, por medio de tu presencia, y el terreno está listo para que tú, Señor, para que tú puedas sembrar en nosotros tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva, que es eficaz. Tu palabra que es como fuego que consume, fuego que purifica, Señor. Tu palabra que es como martillo, Señor. Sabemos que tu palabra nos hablará duro y fuerte, pero con el fin de quebrantar yugos, con el fin de quebrantar moldes, hábitos, conceptos, filosofías que tenemos
tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, que solamente pueden ser quebrantados a través del martillo de tu palabra, Señor. Pero también sabemos que tu palabra alumbra nuestro caminar diario, Señor, porque es como una lámpara, Señor. Tu palabra también, Señor, es como una espada, Señor, que debemos usar cuando el enemigo atenta contra nuestra vida, cuando el enemigo viene a ponernos tentaciones. Podemos hacer lo que hizo Jesús en el huerto, cuando terminó de orar, que el enemigo lo llevó al desierto. Venía del desierto Jesús y él dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solamente servirás. Él respondió con el poder de tu palabra, Señor. Pero también sabemos que tu palabra es como una trompeta, Señor, una trompeta que da la nota adecuada, la nota exacta, Señor, que nosotros necesitamos. Así que pedimos en esta tarde, Señor, que tú nos hables al corazón y que nosotros podamos responder a tu palabra. No queremos que esta sea una plática más, Señor, que tú nos desafíes en esta tarde, que tú nos confrontes y nos exhortes, Señor, con el consejo de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén, que así sea. Ok, tome su lugar, mi hermano. Entonces dice el profeta Joel, hablando de parte de Dios. La primera frase que usa Joel en el capítulo 2, versículo 1, dice: toquen trompeta en Sión. Sión fue el nombre que se le dio a una montaña alta que está situada al noroeste de Israel, pero que aquí el sentido que da el nombre de Sión es y habla de un lugar alto, de un lugar que todos podían ver, un lugar encumbrado, pero que era usado para tocar la trompeta. Y ese tocar de la trompeta estaba dando un aviso que dice aquí: tocad trompeta en Sión, y luego añade diciendo: y dad alarma en mi santo monte. Si abrimos aquella puerta que está aquí a mi lado derecho, que dice ahí precaución, porque esa puerta al momento de abrirla va a sonar la alarma. Todos vamos a entrar en una expectativa, ¿verdad? Si aquí hubiera, supongo que debe de haber alarmas contra los incendios. Si de pronto surge por ahí algún incendio, inmediatamente la alarma se va a encender, llamando la atención a una advertencia de que corremos peligro y tenemos que hacer algo tenemos que hacer. Bueno, aquí el profeta Joel está hablando, Dios está hablando y está haciendo un llamado a tocar la trompeta para dar una alarma en el monte santo, en ese monte alto. Y luego dice: tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Pero ese temblar, ese conmover del pueblo de Dios debe de ser de gozo, no de temor. Porque hoy en día hay personas que les da temor la muerte, pensar que se van a morir, o hay quienes les da temor pensar que Jesús viene pronto. ¿Por qué les da temor? Porque no están listos, no están preparados en su corazón. Porque no saben si el día que terminen sus días en este mundo gozarán por toda la eternidad del reino de los cielos. Hay inseguridad en sus vidas. Porque todo lo que vemos a nuestro alrededor, ya lo dijimos en las conferencias pasadas, lo único que está haciendo es estar produciendo temor e inseguridad en la misma vida de los cristianos, porque muchos cristianos todavía no están preparados para enfrentar la segunda venida del Señor. Y yo quiero hacerles la misma pregunta que les hice a los que tuvieron oportunidad de llegar en estos días. Si usted muere hoy, saliendo de este lugar, ¿usted está seguro que se va con el Señor? Qué bueno que lo piensan, Qué bueno que pensamos, porque a veces damos respuestas sin sentido,
¿verdad? Pero también es bueno estar seguros, ¿verdad? Porque hay una seguridad que nos da la palabra. Debemos estar seguros en Cristo. Si usted ha nacido de nuevo y su vida es una vida que agrada a Dios, no estoy hablando de una vida de impecabilidad, porque hay alguien aquí que ya no peca. No estoy hablando de una vida de impecabilidad. Seguimos en esta naturaleza humana y el Señor, bien es cierto que ya nos redimió de la condenación eterna del infierno, ya nos redimió, pero nuestra redención total se llevará a cabo cuando estemos en el reino de los cielos, cuando todo esto corruptible se vuelva incorruptible en la presencia de Dios. Cuando todo esto natural de nosotros se vuelva lo mejor allá en la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, si usted muere hoy, ¿está seguro que se va a gozar del reino de los cielos? Yo sí. Yo sí. ¿Cuántos están seguros? Si te mueres hoy, ¿crees que vas con Él? No hay muchos amenes. Espero que al terminar esta plática, y si usted fue expuesto a las anteriores, usted pueda tener una mayor seguridad de que al morir o al terminar los días de nuestra vida, usted tenga la plena certeza y seguridad de que va con Él. Porque hay dos caminos solamente. Yo a veces les digo a los jóvenes, así nos saludamos los jóvenes, ¿verdad? Les digo así. El otro día un joven me dijo, lo saludé, hola, le dije, hola. Dice, amor y paz. No es amor y paz. Dos caminos solamente, le dije. El cielo o el infierno. Dos caminos hay nada más. ¿Por cuál quieres caminar? Entonces ya pensó que le estaba diciendo amor y paz. No, hay dos caminos nada más, ¿verdad? Pero déjenme decirles que la palabra de Dios también es como una alarma que nos advierte de peligro. Y ya lo hemos estado viendo, hemos estado estudiando muchos versículos en los cuales el Señor nos advierte como una alarma que suena, ¿sí? Pero también la palabra alarma es usada para hacer referencia a la conciencia, a nuestra conciencia. Pablo le decía a Timoteo que era importante hacer la obra del ministerio y hacerla con limpia conciencia. ¿Cómo hay que hacer la obra del ministerio y vivir la vida cristiana? Con limpia conciencia. La conciencia es esa alarma que nos da una señal de advertencia acerca de lo que debemos y no hacer, pero no te obliga o te impide hacerlo. ¿Por qué? Porque no somos robots. Tenemos una libre voluntad. Y cada uno de nosotros, de acuerdo a cómo esté la condición de nuestra conciencia, vamos a hacer decisiones. Si tu conciencia es una conciencia limpia, conectada con el corazón de Dios, entonces tus decisiones van a ser decisiones que van a bendecir tu vida y van a agradar a Dios. Y la conciencia es aquella parte del ser humano que nos dice, eso que hiciste no está bien, o eso que estás haciendo no está bien, la forma y la manera como estás viviendo no es la adecuada, no es lo que le agrada a Dios. Y hay que reaccionar cuando la alarma se enciende, la alarma de nuestra conciencia se enciende. Hay que reaccionar de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Pero cuando a alguien le suena la conciencia y la conciencia viene y le dice, eso que estás haciendo es lo que agrada a Dios, hay paz en el corazón, hay paz en el alma. Porque sabemos que estamos caminando en la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces la conciencia nos habla de lo bueno, de lo malo, pero nos indica hacer lo bueno a los que somos cristianos, ¿verdad? Por ejemplo, al pueblo de Israel, Dios le dijo, yo pongo frente a ti dos montes,
el monte Gerizim y el monte Baal. El monte Gerizim representaba la bendición de Dios y el monte Baal la maldición de Dios. Pero miren lo que les dijo el Señor: escoge tú, elige tú. Yo te digo, dice el Señor, estoy solamente parafraseando, yo te digo, escoge la bendición para que te vaya bien. Ese es el corazón de nuestro Padre, ¿verdad? Pero ¿cuántas ocasiones en la negligencia de nuestras acciones escogemos lo malo? O escogemos lo que esta carne quiere. Yo les decía hace un rato a los servidores, Pablo lo dice en Romanos capítulo 8, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, se ocupan, su mente está ocupada en las cosas de la carne y cómo satisfacer los asuntos de la carne, de esta carne. Y esta carne no se sacia, Esta carne tú le das de comer y va a querer más, te va a demandar más satisfacción la carne. Pero lo mismo sucede con el Espíritu. Dice Pablo entonces, pero los que son del Espíritu piensan, se ocupan aquí en su mente de los asuntos del Espíritu, los asuntos que tienen que ver con la voz de Dios, con el corazón de Dios. Y la pregunta entonces sería, ¿en qué está ocupada tu mente? ¿En qué ocupas tu mente? ¿En los asuntos del Espíritu o en los asuntos de la carne? Ahí está la alarma. Mientras yo estoy predicando, yo estoy compartiendo estos consejos que la Biblia nos da, que no es nada nuevo, la alarma, tu conciencia te va a estar hablando y nos va a estar confrontando. Yo no sé si ustedes sabían, pero la conciencia es como ese juez que es insobornable. A la conciencia no le puedes decir, te doy una ofrenda, y lo puedes adornar diciéndole, mira, te voy a dar una ofrenda de amor, pero déjame seguir cometiendo estos pecados. ¿Y qué hace la conciencia? ¿Te acepta el soborno? No, por supuesto que no. La conciencia te dice, no, eso no agrada a Dios. Y ahí está la alarma sonando, ¿verdad? La Biblia pues está llena de advertencias. Nos dice lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, pero cada uno decidimos en lo que debemos obedecer o desobedecer. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Yo les decía el día de ayer, ¿cuántos aman a Dios? Porque una persona puede decir, yo amo tremendamente a Dios, estoy enamorado de Dios, y no obedecerlo. Sale de estas cuatro paredes y sigue viviendo su vida como le da la gana. Yo les decía también que estamos viviendo, lamentablemente el día de hoy, mucho cristianismo de apariencia, artificial, como estas flores que están aquí. Se ven bonitas de lejos, parecen reales, pero usted viene, no tienen vida, no hay vida. ¿Sí? Y el cristiano que vive un cristianismo artificial no tiene vida, no tiene la vida del Espíritu, tiene la vida de la carne y así vive en la carne. Pero aunque la alarma está sonando, la trompeta de Dios está sonándole la nota exacta y perfecta de Dios, no hacen caso. Muchas de esas reacciones así son porque no ha nacido de nuevo esa persona. Entonces el profeta Joel les dice, tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi monte santo, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Pero luego mire, da un giro tremendo, versículo 2. Y dice que ese día del Señor va a ser un día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Oiga, el día de hoy estamos viendo
el corazón de mucha gente que no conoce al Señor manifestándose de una manera tan tremenda, que en los años en que yo era un joven, cuando veíamos que se levantaba un jovencito adolescente, agarraba una escopeta y empezaba a asesinar gente a diestra y siniestra. ¿Cuándo se veía eso? Estamos viviendo días de muchas tinieblas, hermanos. Estamos viviendo días de mucha oscuridad. Y si esto que la Biblia dice no conmueve nuestro ser interior, no remueve nuestras fibras más internas espirituales, mis hermanos, entonces estamos en una somnolencia espiritual y hay que despertar. El espíritu de muchos cristianos está completamente dormido. Hay que despertar. Hay que despertar porque el día del Señor está muy cercano. Dice, vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. En la antigüedad se hacía uso de instrumentos de viento como la trompeta, que la palabra trompeta en el hebreo es la palabra shofar. ¿Ha oído la palabra shofar? Es una palabra hebrea que se traduce trompeta, el shofar, o cuerno de carnero, también se le conoce así. Y esta trompeta o este shofar o cuerno de carnero era usado para dar justamente señales de advertencia. Israel hizo uso del shofar con varios propósitos. Ponga atención porque después de mencionar estos propósitos, le vamos a dar una aplicación a nuestra vida. Por ejemplo, yo le dije que Israel hizo uso de esta trompeta o cuerno de carnero llamado shofar con varios propósitos. Número uno, por ejemplo, cuando los 10 mandamientos le fueron entregados por Dios a Moisés en el Sinaí, fueron acompañados del sonido del shofar. Yo allá en nuestra congregación tenemos un niño de 12 años que toca el shofar, ese cuerno de carnero, de una manera impresionante. Cuando yo compartí este mensaje allá en nuestra congregación, en este momento yo lo puse a él a que sonara el shofar, ¿verdad? Usted se puede imaginar el sonar de una trompeta que da la nota exacta. No es de esa trompeta que así, que luego nos damos cuenta que la nota que está dando está equivocada. No, cuando la trompeta de Dios suena, hace la nota perfecta. ¿Sí? Entonces cuando suena el shofar, Moisés está recibiendo los 10 mandamientos, pero también la aplicación que se le da al momento en que Moisés recibe los 10 mandamientos, también suena la trompeta para hacer un llamado a obedecer esos 10 mandamientos. El pueblo de Israel, en otras palabras, estaba siendo llamado a obedecer los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Sí? No robarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no adulterarás, no matarás. Los 10 mandamientos. Estaba sonando el shofar para que el pueblo de Israel obedeciera los mandamientos que Dios le estaba dando a su pueblo para que les fuera bien. ¿Cuántos saben que obedecer los mandamientos de Dios, en el obedecer hay bendición? Usted puede leer, y se lo dejo de tarea por ahí, tiene asignación esta tarde. Lea Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Usted se va a dar cuenta que ahí el Señor suelta bendiciones por causa de la obediencia. ¿Sí? Entrarás y te irá bien. Prestarás y no pedirás prestado. Y hoy hay muchos que piden prestado y están hasta acá, ¿verdad? Serás cabeza y no serás cola. Bueno, ahí usted va a ver cuántas bendiciones hay por causa de la obediencia. Yo más o menos conté algunas 15 o 20 bendiciones que se mencionan ahí. Pero cuando usted pasa del versículo 15 del capítulo 28 en adelante, se va a dar cuenta que hay como 30 maldiciones que vienen como consecuencia de la desobediencia. Así que usted decide si obedece o no.
¿verdad? Entonces Dios suena la trompeta para hacer un llamado al pueblo de Israel a obedecer los 10 mandamientos. En segundo lugar, el shofar o la trompeta sonaba cuando el pueblo de Dios era convocado a la guerra. Dios sacó de la esclavitud al pueblo de Israel y lo encaminó hacia la tierra prometida, lo trajo 40 años por el desierto. Ya lo decíamos, el destino final del pueblo de Israel no era el desierto, era poseer la tierra prometida. Dios se las dio, pero ellos tenían que conquistar la tierra. Y el pueblo de Israel, al sonar la trompeta, el sonido perfecto, la nota perfecta, el pueblo de Israel sabía que la guerra se aproximaba, que estaban siendo convocados a la guerra, y ese toque de alarma del sonar de la trompeta los llamaba a estar preparados. Ayer hablamos de estar preparados, ¿verdad? Para cuando Jesús venga. Entonces, mire, número 1, la trompeta sonaba haciendo un llamado a obedecer los mandamientos de Dios. Número 2, la trompeta sonaba para hacer un llamado a la guerra y estar preparados. Imagínese que el encargado de sonar la trompeta se durmió. Y el pueblo de Israel estaba ahí comiendo, bebiendo, haciendo sus labores diarias, y se aproxima el enemigo, y el que está ahí de centinela o de atalaya, cuidando que el enemigo no se acerque, o viendo cuando el enemigo se acerca, y está dormido, no está haciendo su trabajo, pues la guerra sería ganada por el enemigo de una manera muy fácil, porque el que debía tocar la trompeta no la tocó. El sonido del shofar también fue usado por el pueblo de Israel cuando conquistaron Jericó. Dios le dio instrucciones al pueblo de Israel y les dijo, no lo tiene que buscar, pero yo se lo leo, en el capítulo 6, versículo 20, dice Josué, capítulo 6, versículo 20, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, es decir, tocaron el shofar, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío. ¿Y qué pasó con los muros de Jericó? Fueron derribados, y eran muros impresionantes, construidos con muy buenos materiales, que solamente un milagro de Dios, como el que Dios hizo, podían derribar esos muros. Entonces, cuando la trompeta suena, era un grito de alarma también, de indicación para que el pueblo de Israel corriera, gritara, alabara al Señor, y los sacerdotes tocaran el sonido de la trompeta para que entonces surgiera el milagro del Señor. Y yo pregunto, ¿los muros de Jericó fueron derribados, sí o no? Se derribaron completamente, sí. Pregunta, ¿fue el shofar o el grito de Israel lo que derribó el muro, o fue el poder soberano de Dios? Por supuesto, el poder soberano de Dios. Sí. El pueblo subió, dice la escritura, luego subió a la ciudad, cada uno fueron hacia adelante y conquistaron Jericó. Diga conmigo, conquistaron Jericó. Muy importante esto. Sí. Ahorita le voy a dar una aplicación a esto que estoy hablando. En cuarto lugar, el shofar, ya lo dije, sonaba para hacer advertencias de peligro. Peligro, peligro. En quinto lugar, el shofar también se tocaba como una señal y llamado al arrepentimiento. Shofar sonando, la trompeta sonando, haciendo un llamado al arrepentimiento. Sí. Escuchen esto, hermanos, el shofar de Dios, la trompeta de Dios en nuestros días está sonando, haciendo un llamado al pueblo de Dios. ¿Cuánto pueblo de Dios hay aquí? Diga conmigo, yo soy pueblo de Dios. Yo soy redimido por Dios. Yo soy un hombre que vive en la luz. Somos los hijos de la luz. Así nos llama la palabra.
los hijos de la luz, porque somos el pueblo de Dios. Entonces la trompeta de Dios está sonando hacia el pueblo de Dios a que obedezcamos sus mandamientos. Ahora estoy haciendo la aplicación de lo que acabo de mencionar, a obedecer sus mandamientos. Y muchos, aun a pesar de que están escuchando el sonar de la trompeta, no están haciendo caso a los mandamientos de Dios. No estamos atendiendo a lo que Dios nos está mandando. La trompeta de Dios está sonando con el fin de alertarnos que estamos experimentando, estamos viviendo cada día una guerra espiritual. Estamos en una guerra, estamos en una batalla espiritual, mis hermanos. Y la batalla espiritual más tremenda que estamos librando es con nosotros mismos. Pero también la batalla la estamos librando con nuestro adversario, que se llama Satanás. Pero también la batalla espiritual que estamos librando es con este mundo, con las filosofías, los conceptos de este mundo. La trompeta de Dios está sonando para que el pueblo de Dios esté preparado y esté enfrentando la batalla de todos los días. Pero muchos cristianos el día de hoy todavía no están escuchando el sonar de la trompeta de Dios, porque están dormidos. Hay una somnolencia espiritual y necesitamos despertar, necesitamos escuchar con claridad el sonido perfecto de la trompeta de Dios, mis hermanos. Estamos en una guerra espiritual, y no me estoy refiriendo a la guerra espiritual a la que muchos se refieren el día de hoy, que tiene que ver con atar al diablo, con quebrarle los cuernos y pisarle la cola al diablo. No me estoy refiriendo a esa guerra espiritual. Pedro lo dijo: sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, al cual, dijo Pedro, resistid firmes. ¿Cómo? ¿Atando al diablo? Firmes en la fe. Firmes en la fe, estables en la fe, inconmovibles en nuestra fe, que nada nos mueva en nuestra manera de pensar, firmes en la fe. Pero también la trompeta de Dios, mis hermanos, está sonando al pueblo de Dios para que conquistemos nuestros Jericós. Yo no sé si usted sabía, pero Jericó fue el símbolo de orgullo, de soberbia. Jericó fue símbolo de prepotencia. Jericó fue símbolo de autosuficiencia y de idolatría, de religiosidad, de pecados de todo tipo. Yo no sé si usted sabía, pero el día de hoy hay muchos pecados dentro de la iglesia. Ay, hermano, viene usted esta mañana o esta tarde muy fatalista, muy amarillento. No, más bien esa es una realidad que se está viviendo. Hay mucho pecado dentro de la iglesia. Hay mucha fornicación dentro de la iglesia, aunque usted no lo crea. Pero el sonar de la trompeta de Dios está ahí, haciendo un llamado a derribar esos muros de Jericó, esos muros de soberbia, de orgullo, de autosuficiencia, de idolatría, de religiosidad que se han levantado en la vida de muchos de nosotros, los hijos de Dios. Idolatría en los hijos de Dios como no tiene usted idea, mis hermanos. Hoy se le da más culto a las criaturas que al Creador. Hoy se alaba y se adora al apóstol y al profeta, que porque dicen que son los ungidos de Dios. Y lo que dice Dios no es importante. No, es más importante lo que dice el profeta. Un hombre que conozco constantemente me decía: es que mi pastor dice esto, y es que mi pastor dice aquello, y es que mi pastor dice esto otro. Y un día de plano le dije: oye, ¿y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia para tu vida? Porque todo lo que me decía que dice su pastor eran puras máximas, era pura palabrería, era pura lisonja, eran palabras fingidas, eran palabras que solamente motivaban lo sensual, lo humano. Yo le dije: ¿y qué dice Dios para tu vida en este tiempo? No qué dice tu pastor. Porque es más importante lo que dice Dios que lo que decimos los hombres. Así que el shofar, mis hermanos, está sonando con el fin de que derribemos los muros que hemos levantado como el cuerpo de Cristo que somos.
A veces en la iglesia venimos los domingos, los que hacen de las reuniones de la iglesia, las hacen domingueramente solamente. Algunos por razones genuinas no pueden venir. Bueno, eso no pasa aquí, allá en California sí pasa. Tengo mucho cristiano dominguero. Aquí no hay de esos, ¿verdad, pastor? Hemos levantado muros como el cuerpo de Cristo que somos, que ya no hay un compañerismo. Lo único que nos conocemos es acá la nuca, solamente, porque el hermano está delante de mí. Pero ya no hay ese espíritu de fraternidad, de coinonía. Y lamentablemente el sistema de este país no nos ayuda mucho, porque el sistema nos trae así, miren, como Marta y María. ¿Cómo andaba Marta? ¿Cómo andaba? Afanada. Tan afanada andaba que cuando llegó Jesús se puso a regañarlo. ¿Por qué no llegaste antes, Señor? Yo te quería aquí temprano, antes de que mi hermano Lázaro muriera. Porque el afán nos lleva a reclamarle a Dios y no a clamarle a Dios. ¿Sí lo entendió? Cuando andamos afanados y queremos que Dios nos responda ya, inmediatamente, y lejos de clamar con todo nuestro corazón y desde lo más profundo de nuestro ser interior, clamarle a Dios por milagros para nuestra vida, por cambios en nuestra vida, por la sabiduría de Dios para nuestra vida, le empezamos a reclamar y a decirle: Señor, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo aquello? Y puras cosas materiales le reclamamos a Dios. Pero dice la Biblia que María escogió la mejor parte. ¿Y sabe usted cuál es la mejor parte que escogió María? Estar a los pies de Jesús. Ahí, a los pies de Jesús, es el mejor lugar, mis hermanos. Pero andamos tan aprisa que ya no tenemos tiempo para conocer a mi hermano que está aquí. Ya no tenemos tiempo para ir con mi hermana y decir: ¿cómo estás, hermana? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va todo en tu casa? ¿Cómo están tus hijos? No tenemos tiempo para lo que en la Biblia se conoce como la coinonía, la fraternidad, los hermanos en Cristo. Ya no hay tiempo, porque andamos a la carrera todos. No, es que yo no tengo tiempo. Para eso está el pastor. Para eso le pagamos al pastor. Oiga, quiero decirle una cosa: los pastores no somos ambulancias, no somos el 911. Somos un cuerpo en Cristo, mis hermanos. Todos tenemos diferentes funciones. Y dijo Pablo: cuando un hermano se duele, todos los demás miembros del cuerpo juntamente con él se duelen. Y cuando un hermano se goza, todos los demás miembros del cuerpo juntamente con él se gozan. En otras palabras, es un trabajo conjunto para que el cuerpo de Cristo funcione adecuadamente, sanamente, saludablemente. No sé si me estoy explicando. Digo, más claro que eso. El shofar, mis hermanos, está sonando, dándonos señales de advertencias, las cuales ya vemos frente a nuestros ojos de que Jesús viene pronto. Pero el shofar está sonando, haciendo la nota exacta a un llamado al arrepentimiento. Pero la triste realidad que hoy estamos viviendo es la misma realidad que se vivió o que vivió el pueblo de Israel de aquel tiempo. No estamos escuchando el sonido de la trompeta de Dios. Y déjeme decirle que hoy muchos de los verdaderos profetas y ministros de Dios han diagnosticado este tiempo como tiempos bajo el justo juicio de Dios. Por si usted no sabía. Estos tiempos que nos tocó vivir, ya estamos viviendo el justo juicio de Dios. Por lo tanto, no es ninguna obra de la casualidad, es toda una realidad lo que estamos viendo frente a nosotros. No es nada más ni nada menos. Lo que sucede alrededor del mundo no es nada más ni nada menos que el justo juicio de Dios. Por ejemplo, en California, cada año experimentamos incendios al norte, al sur de California, y la gente de un día para otro se queda sin nada.
Calamidades naturales, sociales, políticas, económicas están sucediendo frente a nuestros ojos ya. Huracanes, inundaciones, epidemias, sequías, hambre, enfermedades incurables, libertinaje, rebelión juvenil, hijos contra los padres, padres contra los hijos, asesinatos, discriminación racial, suicidios severos. Están llevando a muchos jóvenes, a muchos adultos, la depresión está llevando a muchos al suicidio. Y la iglesia de Jesucristo en una somnolencia espiritual. ¡Wow! La inmoralidad en todos los sentidos ha tomado un auge impresionante. La gente en día de hoy está buscando satisfacer los deseos más bajos de la carne. Hay quienes incluso se han atrevido a decir que los tiempos que vivieron Sodoma y Gomorra ya no son parecidos a los tiempos que estamos viviendo en el día de hoy. Están peor, estamos peor. Hoy ya la moda es ser homosexual o lesbiana. ¿Sí o no? Ayer escuché, o en estos días mejor dicho, en un titular de noticias en Colombia, una noticia que me llamó mucho la atención. Decía la nota ahí que las autoridades colombianas cancelaron la realización de un evento que promovía, escuchen esto, una orgía masiva. Orgía masiva en el sur de Cali, Colombia, en el mes de mayo pasado, en donde el eslogan que usaron para promover este evento decía: un día especial para el país, se vale de todo. Así está el mundo. ¿Ya se había dado cuenta? ¿Ya se había dado cuenta cómo está el mundo? Sí, nos estamos dando cuenta. La trompeta está sonando, mis hermanos, y muchos no estamos escuchando el sonido de la trompeta. Hoy en muchos matrimonios cristianos hay mucho pecado dentro del lecho conyugal. Hace unos tiempo atrás llegó a nuestra congregación un matrimonio que fueron con su pastor, llegaron de otra congregación y fueron con su pastor a pedirle pues instrucciones y acerca de el orden en la sexualidad en el matrimonio, dentro del matrimonio. ¿Y saben ustedes qué le respondió el pastor? Hermano, ¿cómo debe de ser la relación íntima entre un hombre y una mujer cristiana, entre un matrimonio cristiano? Hermanos, este fue el consejo del pastor. Él les dijo: cerrada la puerta, se vale de todo. ¿Se vale de todo? ¿Cerrada la puerta, se vale de todo? Por eso yo decía que la Biblia es esa alarma, es la conciencia que nos dice: eso no está bien, no se vale de todo. La Biblia dice en Hebreos, dice: sea honrosos en todos el matrimonio. Sea honrosos, de mucha honra, de mucha estima. El matrimonio debe de ser de mucha honra y de mucha estima porque fue instituido por Dios. Y luego añade diciendo: y el hecho sin mancilla, sin pecado, sin inmundicia, sin corrupción. Cuando dice lecho, habla justamente de la cama donde se procrean los hijos. Y hoy hay mucho pecado en el lecho conyugal. Porque luego añade: y el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Yo pregunto, ¿hacia dónde se dirige esta humanidad, mis hermanos? ¿Hacia dónde va a llegar esta humanidad? ¿Qué le está pasando a esta sociedad? ¿Qué le estará pasando? ¿Qué necesita la iglesia? ¿Qué necesita la sociedad de hoy? ¿Necesitan más dinero? ¿Qué necesitamos los cristianos de hoy? ¿Necesitamos más dinero o necesitamos más de Dios? Necesitamos conocer más de Dios, mis hermanos.
Entonces este mundo está bajo el justo juicio de Dios profetizado por Jesús. El sonar de la trompeta de Jesús se hizo con la nota clara, con la nota exacta. Ya lo hemos estado leyendo. Mateo 24:6, mire lo que dice: oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no hace el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, versículo 8 dice, todo esto será principio de dolores. Pregunta: ¿a qué dolores cree usted que se está refiriendo cuando dice Jesús, todo esto que sucederá será el principio de dolores? El sentido que da la palabra acerca de dolores se refiere como a los dolores de parto. ¿Cuántas madres de familia hay aquí? ¿Cuántas mujeres que son madres de familia? ¿Les duele cuando dan a luz? ¿Sí o no? ¿Duele, hermana? Dice, sí, dice la hermana, sí. Una ocasión yo traía un fuerte dolor de muela y fui con mi esposa y le dije, necesitas darme una pastilla porque traigo un dolor de muela como si fuera dolor de parto. Dice, ni te imaginas, ni sabes de qué se trata, no digas. No se compara un dolor de muela con el dolor de parto. ¿Sí les duele? Bueno, cuando Jesús dice y llama a las cosas que están sucediendo en el mundo entero, cuando las llama principios de dolores de parto, significa que Jesús nos está advirtiendo. Escuche bien, la trompeta de Dios está sonando, advirtiéndonos que las cosas que sucederán y veremos frente a nuestros ojos en los próximos días, meses y años irán de mal en peor en tanto se acerca el final de estos días o en tanto se acerca la segunda venida de Jesús. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. Pero en cuanto más cercano está la segunda venida del Señor, los dolores de parto se irán intensificando. En otras palabras, las cosas que estaremos viendo a nuestro alrededor, todavía no lo hemos visto todo, mis hermanos. ¿O sí ya lo vimos? No lo hemos visto todo. Y yo les decía ayer a mi hermana que está esperando su bebé 2 meses más, y a mi nuera que le falta 1 mes, y a mis nietos que veo pequeños, a los niños que veo pequeños aquí, al niño que está aquí. Yo digo, ¿qué les espera a nuestros hijos, a nuestros niños en 10 años más, con todos estos dolores de parto que todavía estamos por experimentar? ¿Qué nos espera? No estoy tratando de atemorizarlos, mis hermanos, estoy tratando de advertir. Lo único que estoy tratando de hacer es tratar de hacer conciencia, mis hermanos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy peligrosos, muy tremendos, yo siempre lo digo, este mundo está de cabeza. La cabeza dirige. La cabeza sabe razonar. Por eso Jesús es la cabeza de la iglesia, porque Él nos dirige, porque Él nos va capitaneando para llevarnos al puerto seguro que es su presencia. Pero las cabezas de este mundo están volteadas, mis hermanos. Ya el hombre que es cabeza del hogar no está dirigiendo adecuadamente. Le dejó la autoridad a la esposa. Le delegó la responsabilidad que le corresponde a él de cabeza, se la delegó a la esposa, porque eso es lo mejor para ellos. Ese no es el orden de Dios, mis hermanos. Y si nosotros no nos tomamos en este tiempo, todavía estamos a tiempo. Ellas están, ¿cuántos años tienen ustedes dos? ¿Cuántos años tienen? 13 años. ¿Y qué? 15. Están muy jovencitas. Ustedes tienen una gran responsabilidad con ellos. Yo veo a todos nuestros jóvenes adolescentes. Muchos de ellos no han nacido de nuevo, hermanos. Y es una tristeza
Es una tristeza que hace unos días les hacíamos algunas preguntas. Los maestros que se encargan de instruirlos les hacían algunas preguntas y les decían a nuestros jóvenes, ¿en qué temas crees que tú tienes problemas? ¿Qué temas crees que debes aprender? Y uno dijo, yo quiero saber si Dios fue el que creó el cielo y la tierra, el universo. Quiero saber, y que me lo comprueben científicamente. No, espérame. No es un asunto de ciencia, aunque la Biblia habla de ciencia. Es un asunto de fe. Sí. Creer que Dios es el creador de todas las cosas que hay en este mundo es un asunto de fe, aunque se puede comprobar científicamente. Algunos otros dijeron, algunos otros preguntan, yo quiero que nos enseñen si es malo tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Yo les pregunto, ¿es malo tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Claro que es malo y además es pecado. ¿Sí lo sabía? ¿Sí lo entendían? ¿Sí lo entienden ustedes? Sí, es malo. Además es un pecado. ¿Quiénes son los que lo entienden? Los que ya nacieron de nuevo. Los que no han nacido de nuevo quieren justificar sus pecados con sus acciones. Algunos otros dicen, yo quiero que me digan si es malo fumar marihuana, porque la Biblia no dice literalmente no fumes marihuana. Eso quieren saber los jóvenes, porque la Biblia no dice literalmente no fumes marihuana. Hay pecados en la Biblia que no están tipificados así literalmente como pecados, pero que ya sabemos, cuando la Biblia dice que somos templos del Espíritu Santo, pues ahí va implícito, oye, no fumes marihuana porque eres templo del Espíritu Santo o no lo eres, ¿verdad? Hoy, yo no sé si usted se había dado cuenta, mis hermanos, pero muchos de los videojuegos de nuestros hijos, de tus hijos o de mis nietos, de nuestros hijos, contienen mucha violencia. ¿Por qué crees que hay tanta violencia? Pues lo que se siembra se cosecha. Sí. Y se está sembrando mucha violencia en los videojuegos. No se diga en las películas que está fabricando Hollywood. También hay mucha violencia, pero también hay mucha pornografía. Y los padres de familia, no hay problema, mi hijo, tenga su teléfono inteligente. Y no hay supervisión del teléfono inteligente. Yo quiero decirle que yo no estoy en contra del uso de las redes sociales, ni de los medios de comunicación, ni nada. No estoy en contra de eso. Pero cuando se saben usar adecuadamente, cuando se sabe hacer un buen uso de las redes sociales y de los medios de comunicación. A lo que yo me estoy refiriendo es que haya una supervisión a que esos medios de comunicación sean usados adecuadamente. Sí. Por lo tanto, pues que no nos extrañe que la violencia y la inmoralidad que se ha generado en nuestros hijos y en la gente de la sociedad, que no nos extrañe que pues está sucediendo, porque la gente se espanta. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué mataron cientos de personas en Las Vegas? Un tipo ahí agarrando la metralleta y asesinando un montón de gente. Otro joven por allá se meten a las escuelas. Oiga, el día de hoy tenemos que tener guaruras ahí en la puerta, porque ya no sabemos si de repente aquí se mete alguien y a diestra y siniestra agarra una metralleta y empieza a asesinar gente indiscriminadamente. ¿Cuándo se veía eso? Hace 20 años atrás, mis hermanos. La trompeta está sonando, mis hermanos. ¿Está usted escuchando el sonido de la trompeta, sí o no? La pronta llegada del Mesías está muy cercano para juzgar esta humanidad pecadora, establecer su reino, y esa llegada del Señor el día de hoy está más cerca que ayer. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mire lo que escribió Juan el apóstol mientras recibía las revelaciones del Apocalipsis. Vamos ahí a Apocalipsis capítulo 22. Abra su Biblia ahí. Apocalipsis capítulo 22.
Versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Diga conmigo, el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Versículo 11. El que es injusto, que significa el que es inclinado al mal moral y social, el que es injusto, que sí los hay, dentro y afuera, porque no todos los que están dentro son de a de veras. Ya dijimos que hay mucho cristianismo artificial dentro de las iglesias cristianas, ¿verdad? Entonces dice ahí, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, que tiene que ver con suciedad moral y social, corrupción en el corazón. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, ¿qué es la justicia? ¿Alguien sabe lo que es la justicia? Justicia es darle a cada quien lo que merece y lo que le corresponde. A Dios la gloria, a Dios la honra, a Dios el honor, al prójimo el respeto, el amor. Darle a cada quien lo que merece y lo que le corresponde. Es decir, habla de equidad, lo equitativo. ¿Sí? El que es justo, practique la justicia todos los días. Yo voy a ser justo con mi prójimo, voy a ser justo con Dios, a darle a Dios la honra, a darle a Dios lo que merece Dios. Eso es justicia y actuar con justicia. Y dice ahí, el que es justo practique la justicia todavía. El que es santo, y santos no son aquellos que traen una aureola aquí, o el que está puesto por ahí en la pared. La palabra santo significa consagrado para Dios. ¿Cuántos consagrados para Dios hay aquí? ¿Cuántos santos hay aquí? El que es santo, dice aquí, santifíquese todavía. Estamos en el proceso de santificación. Ya el Señor nos justificó, ya nos redimió, nos justificó y seguimos en el proceso de santificación. ¿Qué significa santificarnos? Consagrarnos cada vez más al Señor, es decir, alejarnos cada vez más del mundo para acercarnos cada vez más a Dios. El que es santo, santifíquese todavía, todos los días. Hoy, mañana hay que seguirnos santificando, hay que seguirnos purificando en la presencia de Dios y diciéndole al Señor, Señor, quita lo que estorba de mí. Quita los conceptos humanos de mí, quita la incredulidad de mí, quita de mí la religiosidad. Quítese de vosotros toda ira, toda contienda, toda mentira, dijo Pablo. Quítese de vosotros todas estas cosas que ofenden a Dios. Pero es ahí en la presencia donde vamos, y ahí ante la presencia del Señor estamos desnudos completamente. Al Señor no le podemos ocultar nada. El que es santo, santifíquese todavía, cada día. Dos tipos de personas menciona en estos versículos, dos tipos de personas con dos tipos de destinos eternos diferentes. Los injustos e inmundos serán aquellos que rechazan, o son aquellos que rechazan, rechazarán y seguirán rechazando una y otra vez las advertencias de Dios, y debido a eso confirmarán su destino eterno. Los que rechazan el sonido claro, perfecto, de la nota perfecta de Dios, los que rechazan la voz de Dios, su destino eterno no es el cielo, su destino eterno es el infierno. Porque están rechazando la gracia salvífica de Dios. Y allí mantendrán ellos su naturaleza malvada, inmunda por toda la eternidad. Pero nos encontramos en estos mismos versículos con los justos, con los santos, que son aquellos que responderán y seguirán respondiendo una y otra vez ante las advertencias de Dios, y debido a eso también ellos confirmarán su destino eterno, que es la gloria de Dios, disfrutar de la gloria de Dios. Harán realidad en su vida la justicia, la santidad perfecta de Dios en los cielos.
Está próxima nuestra redención total. Y Jesús dijo, cuando vean que todas estas cosas empiezan a suceder, erguíos, regocijaos, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuántos están regocijándose porque la redención de nuestra vida está muy cercana? Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Amén. Versículo 12, Apocalipsis 22, 12. Dice el Señor, la trompeta de Dios tocando, sonando, dando la nota exacta y perfecta. He aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. Recompensas. ¿Cuántos quieren recibir las recompensas de Dios? Aquí sacamos nuestro boleto para ir y estar ahí en el tribunal de Cristo, donde será la entrega de recompensas, de galardones. Dice ahí, para recompensar a cada uno según sus obras. Y no estoy diciendo que fuimos salvos por nuestras obras, sino que fuimos salvos para hacer buenas obras. Es diferente. Esto significa que solo aquellas obras que se resistan y que mantengamos ahí, aún a pesar de la prueba de fuego de Dios, tendrán valor eterno. Y esas obras que hagamos para Dios serán dignas de la recompensa de Dios. Versículo 13, miren la firma. Dice versículo 12 para entender bien. He aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Firma yo, Jehová, el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Quién firmó? El alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que era, el que es y el que ha de venir. Firma el Señor ahí. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué Jesús se autonombra como el alfa y la omega? Porque en otras escrituras encontramos a Jesús autonombrándose: yo soy la resurrección y la vida. Pero también lo encontramos a Jesús diciendo: yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero la pregunta es, ¿qué significa yo soy el alfa y la omega? Alfa y omega, debemos entender que corresponden a la primera y a la última letra del alfabeto griego. Y en un alfabeto es la forma de almacenar y comunicar conocimiento a través de letras. En un alfabeto hay letras, con ellas se forman infinidad de palabras y con las palabras se forman oraciones y frases y pensamientos que nos dan conocimiento. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, en este caso las 26 o 27 letras que conforman el alfabeto griego, que al utilizarse y se hacen combinaciones casi infinitas, pueden contener y transmitir mucho del conocimiento que existe en la mente de las personas, humanamente hablando. Así adquirimos conocimiento a través de la combinación de las letras, ¿sí? Esto significa que Jesús, como el alfa y el omega, es nuestro alfabeto supremo y soberano. En otras palabras, nada hay fuera del conocimiento de Dios. Es más, Él es el conocimiento mismo. Por eso necesitamos ir hacia Él y decirle a Él: Señor, quiero conocerte a ti. Quiero que de tu conocimiento me des de ese conocimiento, porque nada le es desconocido a Él. En Él está contenido todo el conocimiento y por lo tanto no hay nada que sea capaz de impedir, de bloquear o de sabotear su segunda venida. Él vendrá porque Él lo prometió, Él lo cumplirá, porque Él no cambia, porque Él es inmutable. Así que si Él dijo que vendría por segunda vez, Él lo va a cumplir, mis hermanos. Y le digo esto: la trompeta del Señor está tocando, está sonando ya, que su segunda venida está muy cerca. Entonces Él dijo: yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Punto. Así lo dijo el Señor.
Bienaventurado, mire lo que sigue diciendo, versículo 14. Bienaventurados, dichosos, felices, supremamente bendecidos. Así se traduce la palabra bienaventurados. Los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mire lo que dice versículo 15. Mas los perros estarán fuera. ¿Quiénes estarán fuera? Déjeme decirle que los perros no se refiere al mejor amigo del hombre. En este caso, no se está refiriendo a él. Los perros fue un término despectivo que usaron para referirse a personas de un carácter moral muy bajo, como lo eran y lo siguen siendo los líderes infieles, los manipuladores de la grey de Dios, los mutiladores del cuerpo, los estafadores, los que en lugar de servir a la grey se sirven de la grey. La palabra perros fue un término despectivo también que se usaba para describir a los homosexuales y lesbianas y a todo practicante de actos inmorales. Y dice el Señor ahí, mas los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, no heredarán el reino de los cielos. Las cosas están así, mis hermanos. La trompeta de Dios está sonando. ¿Estás escuchando la nota perfecta de Dios o estás dormido? ¿O estamos dormidos? Voy a terminar ya casi. Deme 5 minutos. ¿Me regala 5 minutos? ¿Sí puedo, pastor? Sí. Yo sé que se nos ha ido un poco el tiempo. ¿O ya nos vamos? Si quiere nos vamos. Si quiere comer, nos vamos. ¿Quiere una? Yo tengo, no, para 1 o 2 horas más si quiere. Y algunos ya vieron, no, ya córtele. Déjeme terminar con esto. Hace unas semanas atrás, Dios nos llevó a estudiar la oración que hizo Salomón, que aunque fue una oración que hizo Salomón para la dedicación del templo, también fue una oración que contenía ruego y súplica por la intervención de Dios a favor de la nación de Israel ante diferentes asuntos y pecados que estaba viviendo la nación de Israel, como siempre vivió la nación de Israel. Y nos llamó mucho la atención una frase que usa Salomón como si fuera un estribillo, un coro repetitivo. Y solamente le voy a mencionar algunos de los versículos en esta oración que hizo Salomón. Se lo voy a mencionar, usted lo estudia después en su casa. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 22. Dice Salomón: si alguno pecare contra su prójimo, dice, tú oirás desde los cielos y actuarás. Diga conmigo, tú oirás desde los cielos y actuarás. Dígalo fuerte, tú oirás desde los cielos y actuarás. Esa es la frase que se repite una y otra vez como un estribillo. ¿Sí? Si alguno pecare contra su prójimo, dígalo, tú oirás desde los cielos y actuarás. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de los enemigos por haber prevaricado o pecado, tú oirás desde los cielos y perdonarás. Si los cielos se cerraran y no hubiere lluvia por haber pecado contra ti, tú oirás desde los cielos y perdonarás. Versículo 28. Si hubiere hambre en la tierra, tú oirás desde los cielos y perdonarás. Y sin embargo, la instrucción más importante que Dios le da al pueblo de Israel es a no olvidar la actitud con la que debían acercarse a Dios, que lo dice segunda de Crónicas 7:14, que es un versículo que muchos de nosotros conocemos. Si mi pueblo se humillare. Y no hay mejor actitud del corazón que sea capaz de mover la mano de Dios que la humildad. No hay otra actitud. La humildad, al corazón contrito y humillado, dijo el salmista, no despreciarás tú.
Entonces la mejor actitud de un cristiano para mover la mano de Dios se llama humildad. No hay ningún problema, ya lo he dicho y se los dije a los servidores, ningún problema que no se pueda resolver con humildad. Entonces dice ahí: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Esta tierra, mis hermanos, está enferma. ¿Ya se había dado cuenta? Esta tierra está contaminada. Y mucha de la enfermedad y la contaminación que tiene esta tierra no solamente es de las conductas del mundo allá afuera, es de las conductas y actitudes de muchos que se dicen cristianos y que están dentro de una iglesia, pero se la viven peleándose. Tú oirás desde los cielos, Señor, perdonarás el pecado y sanarás la tierra. La iglesia de hoy necesitamos estar humillados, clamando al Señor por misericordia, por compasión y misericordia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ese es el mensaje para esta tarde. La trompeta de Dios está sonando. Espero que usted haya oído el sonar claro, perfecto de la nota de Dios. Después de haber escuchado este mensaje, usted va a decidir cómo sigue viviendo, perfilándose hacia una eternidad con el Señor o perfilándose a una eternidad sin Cristo. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor tenga misericordia de nosotros. Le invito a que se ponga de pie. Si usted quisiera levantar sus manos, levante sus manos al Rey y dígale al Señor: Señor, aquí está mi vida. Habla con Él. Dile en tus propias palabras: perdóname, Señor. Si ha habido negligencia en tu vida, si ha habido indiferencia, si ha habido frialdad en tu corazón, si ha habido pecado en tu vida que practicas, este es el momento para decirle al Señor: Señor, queremos hacer parte de nuestra vida lo que dijo Salomón en 2 de Crónicas: humillarnos delante de ti, invocar tu nombre, buscar tu rostro, convertirnos de nuestros malos caminos, pedirte perdón y pedirte que sanes esta tierra, Señor. Perdónanos, Señor. Límpianos, Señor, con el poder de tu palabra, que es como fuego que consume, como fuego que purifica, Señor. Clama a Él. Oh, iglesia de Dios, la trompeta está sonando. El sonar de la trompeta de Dios está sonando en este tiempo. Dile al Señor: Señor, queremos escuchar cada día ese sonar de la trompeta que nos advierte, ese sonar de la trompeta que nos llama a estar preparados, ese sonar de la trompeta que nos llama a vivir consagrados para ti. Señor, aquí estamos delante de ti, mi Dios. Oh Dios, ten misericordia de nuestras vidas, ten misericordia de tu iglesia, ten misericordia de esta nación, Señor, ten misericordia de aquellos que no te conocen aún, Señor. Clama al Señor en esta hora y dile: Señor, clamamos a ti, Señor, por compasión, misericordia. Ten piedad de las naciones de este mundo, Señor. Todavía hay mucha gente alrededor del mundo, Señor, que no te conoce. Todavía tenemos familia, hijos, esposo, esposa, familiares cercanos que no te conocen. Por favor, Señor, ten misericordia, mi Dios. Que se escuche un clamor que sale de este lugar, que sale hasta el trono de Dios diciendo: Señor, ten misericordia, ten compasión. Perdona el pecado que se ha levantado en esta nación, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Líbranos de la condenación eterna, Señor. Libra a aquellos que no te conocen de la condenación eterna, mi Dios. Oh, Señor, queremos como tu iglesia estar apercibidos, estar atentos como el atalaya, Señor,
estar vigilantes, Señor, clamando a ti, mi Dios, por misericordia, sonando la trompeta. Estamos en una guerra, Señor, en una guerra sin cuartel. Sabemos que tú vienes pronto, Señor. Oh, mi Dios, derrama en esta casa, Señor, un espíritu de oración. Derrama en esta casa un espíritu de intercesión, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos realmente funcionar, Señor, como luz de este mundo, Señor, y sal de esta tierra. En el nombre de Jesús, mi Dios, sabiendo que tú oirás desde los cielos y perdonarás los pecados y sanarás la tierra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Nos arrepentimos de todos nuestros pecados y te pedimos que nos perdones en el nombre de Jesús. Y en todo seas tú glorificado, Señor. En todo tú seas exaltado, porque tuya es la gloria, tuya es la honra y todo el honor. Alaba al Señor, adora al Señor, iglesia. Solamente unos minutos, exáltalo a Él. Tú mereces toda gloria, toda honra, todo honor, mi Dios. Oh Jesús, el Cordero de Dios que ha sido enviado a quitar el pecado de este mundo. A ti damos gloria y honra, Señor. Ven pronto, que tu iglesia te espera, Señor. Ven pronto, que tu iglesia te espera. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén y amén. Puede darle un aplauso de alabanza al Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Rey de Reyes. Jesús, el soberano Rey de gloria y majestad. Gracias, Señor. Amén. 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 Que Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga.